Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra charla con el doctor Marco Vega de diálisis peritoneal. Doctor, bienvenido. Hola Jessy, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Soy médico veterinario, director médico UCIVET, y mi área de trabajo es la nefrología y la nefrología clínica y el nefrointensivismo, como lo dice el doctor Villalta. Bueno, vamos a hoy día hablar de algo que me apasiona mucho, que es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal que, de hecho, ya va a cumplir 100 años pronto. Y la idea de la charla es que más gente se anime a hacerlo. ¿Sí? En Latinoamérica somos muy pocos los que hacemos diálisis peritoneal. En Perú somos reducidos, contados con los dedos de una mano los que hacemos diálisis peritoneal. En Colombia también, en Chile también. Entonces, creo que es una técnica tan simple y tan bonita que podemos ampliar su uso. ¿Sí? Así que vamos a aprender hoy día a dializar por medio del peritoneo. Bueno, la palabra diálisis proviene del griego y quiere decir que disuelve o que separa. ¿Ya? La palabra peritoneal, bueno, viene del peritoneo, que eso está claro. Y el primer estudio de diálisis peritoneal se dio en el año 1923. Por eso les decía que ya va a cumplir 100 años. ¿Sí? Ya faltan 3 años para que haya el centenario de la diálisis peritoneal. De hecho, este es el estudio en el Journal de Fisiología de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, en el cual el doctor Putnam demuestra sus investigaciones acerca de diálisis peritoneal. Y al pasar del tiempo, ¿sí? Ya la diálisis peritoneal se hizo mucho más común. Entonces, en el año 1862 se inicia con el uso del peritoneo como membrana permeable. De hecho, todos lo hemos hecho, hemos puesto suero intraperitoneal alguna vez en la vida. Y esto, este suero intraperitoneal que es absorbido pasa al torrente sanguíneo y es normal, ¿sí? Entonces, quiere decir que el peritoneo es una membrana permeable. Permite el paso de sustancias de un espacio a otro. Para el año 1948 ya habían más de 100 casos descritos de diálisis peritoneal y estos casos iban de muchas patologías, ¿no? O sea, de hecho la diálisis como tal está descrita y es recomendada solamente para pacientes con injuria renal aguda. ¿Sí? El manejo de un paciente crónico no se debe hacer por medio de terapias de reemplazo renal. Porque cuando tenemos un paciente crónico, el gran problema es el tiempo, ¿sí? Entonces, no podemos mantener a un paciente conectado a una máquina 3 veces por semana o con un catéter peritoneal toda su vida. Eso es inhumano. Así que lo utilizamos únicamente para pacientes agudos. Bueno, el peritoneo es básicamente un tejido que está recubriendo toda la superficie interna del abdomen y todos los órganos, ¿sí? Es un tejido blanco nacarado que lo vemos claramente cuando hacemos una laparotomía y de hecho posee abundante vasculatura. Y esta abundante vasculatura permite el paso de sustancias, ¿sí? El peritoneo visceral, que es lo que está cubriendo los órganos y que forma los ligamentos para que haya un orden en el abdomen, es el 70% de la superficie peritoneal. Entonces, no pensemos que el peritoneo es, o sea, que cuando vamos a hacer una diálisis peritoneal vamos a trabajar únicamente con el peritoneo parietal, sino que vamos a trabajar peritoneo parietal y visceral. Vean estas imágenes, se ve claramente los dos peritoneos. El peritoneo parietal y el peritoneo visceral cubriendo este riñón, en este caso. La superficie del peritoneo, más o menos en superficie de intercambio, sería de 1.2 a 1.7 metros cuadrados. Si tomamos en cuenta de que un filtro de hemodiálisis tiene 0.2, 0.4, 0.8, 1.2 metros cuadrados, estamos hablando de que el peritoneo es tanto o mucho más eficiente que un filtro de hemodiálisis.
Y bueno, el peritoneo es básicamente una monocapa de células mesoteliales, ¿no? Células epiteliales. Es una monocapa con una membrana basal que reproduce estas células epiteliales. Entonces, cuando se hace un estudio más concienzudo a través de microscopía electrónica, se encuentra de que el peritoneo en sí tiene también vellosidades. Entonces, estas células epiteliales tienen también vellosidades. Y estas vellosidades elevan la superficie de intercambio hasta los 4 metros cuadrados, que es un montón de superficie de intercambio si tomamos en cuenta que, un tubo de un filtro de hemodiálisis tiene 1.2 máximo, ¿no? Entonces, la eficiencia por tamaño es mucho mayor. Y bueno, creo que acá nos quedamos en la mañana, ¿no? O sea, a los que estuvieron en la mañana, muchas gracias y disculpen por todos estos inconvenientes. Pero bueno, esta es la teoría de los 3 poros. Ya es una teoría que habla acerca de que en el peritoneo existen 3 tamaños de poros, ¿sí? Los poros muy pequeños, los poros pequeños y los poros grandes. Estos poros permiten el paso de las sustancias. Entonces, en los poros muy pequeños solamente pasa agua, ¿ya? Y esta agua es súper importante para cuando hacemos diálisis peritoneal, porque a través de esta podemos también ultrafiltrar al paciente. Quiere decir sacar agua del paciente cuando tienes una sobrecarga. A través de los poros pequeños pasa moléculas de urea, creatinina, sodio y potasio, ¿sí? Y esto es básicamente lo que vamos a sacar en el dializado una vez que ocurrió el reposo. Y bueno, entonces en los poros grandes no trabajamos tanto de ese nivel, sino trabajamos básicamente en los poros muy pequeños y en los poros pequeños. Entonces, la urea y la creatinina, que es lo que queremos sacar del organismo, es lo que nos está generando básicamente la urea, los problemas acidóticos, la vasculitis y todo el proceso patológico que tiene un paciente con injuria renal aguda. Entonces, a eso es lo que queremos, eliminar. Bien, pero la diálisis peritoneal tiene principios, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué funciona? Primero, funciona por un principio que se llama difusión. Y de hecho, la difusión es el paso de una sustancia a través de un espacio a otro espacio a través de una membrana permeable. Entonces, esa es la difusión. Y la difusión tiene 2 formas. Una difusión pasiva, que es el paso a través de la membrana dependiendo de un gradiente de concentración, y la difusión activa, que utiliza energía del organismo para el paso de las sustancias, ¿sí? Entonces, tanto la difusión pasiva como la activa funcionan en un proceso de diálisis peritoneal, trabajan al mismo tiempo. Además de eso, tenemos otro proceso que se llama ultrafiltración, y esta ultrafiltración es básicamente el paso de una sustancia de un espacio a otro espacio a través de una membrana permeable utilizando una presión hidrostática. Entonces, estos principios son los mismos principios de un filtro de hemodiálisis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de presión hidrostática, queremos decir que también vamos a arrastrar moléculas de agua. No solamente lo que queremos sacar, que es la urea o la creatinina o el fósforo o el potasio, sino también va a salir agua. Y eso, bueno, depende, nosotros podemos plantear diferentes tipos de diálisis, o sea, diferentes concentraciones de dializado peritoneal para lograr un objetivo claro. La reabsorción del líquido, pues sí, efectivamente también va a ocurrir, pero no es tan significativa. Más si tomamos en cuenta de que el líquido que nosotros vamos a utilizar
tiene concentraciones de sustancias que no son absorbibles, ¿sí? Entonces, no por el peritoneo. Entonces, no es tan significativo. Entonces, tenemos que los principios de la diálisis peritoneal son básicamente 3. La difusión, que es activa o es pasiva, la ultrafiltración y la reabsorción. La reabsorción es mucho menos nivel, ¿no? Pero bueno, pensemos en los factores para la diálisis peritoneal. O sea, ¿qué cosa hace que este procedimiento sea efectivo? Primero, el gradiente de concentración inicial en el líquido peritoneal. Tenemos que pensar que nosotros vamos a formular un líquido dializante. Líquido dializante quiere decir que va a atraer moléculas de la sangre hacia el líquido por la gradiente de concentración. O sea, para mantener el equilibrio, el organismo debe tener las mismas concentraciones, ¿no es cierto? Para mantener la homeostasis de los fluidos. Entonces, si nosotros tenemos que en un espacio A hay 100 moléculas de urea y en el espacio B tenemos 0 moléculas de urea, al pasar de un rato, al pasar de un tiempo, va a ocurrir que en las dos superficies debería haber 50 moléculas de urea. Pero hay que ver que en este gráfico se ve el tiempo de reposo versus la concentración. En este caso es creatinina, urea también está ahí. Básicamente cuando hacemos diálisis peritoneal pensamos en urea, no tanto así en creatinina. La creatinina es una consecuencia. Entonces, la concentración de líquido peritoneal se va a... O sea, la concentración nula del líquido peritoneal se debe saturar en un tiempo. Entonces, si se dan cuenta, en el tiempo, en los primeros 60 minutos es donde ocurre la saturación exponencial del líquido. Entonces, es como que no tiene mucho sentido mantener el líquido más de una hora dentro del abdomen. De hecho, la primera media hora es la más exponencial. Ok, depende también de cuánto peritoneo tenemos, ¿sí? Tenemos un peritoneo sano que no está recubierto de grasa, un peritoneo que está muy vascularizado. También depende de eso, porque de esa vasculatura depende el éxito de la diálisis peritoneal. El volumen de llenado del abdomen tiene mucho que ver con el tamaño del perro y la cantidad de líquido que nosotros vamos a plantear, ¿no es cierto? O sea, no podemos plantearnos 5 litros en un perrito de 2 kilos, no tiene sentido. O sea, hay que pensar que eso también es incómodo para el paciente. Entonces, es importante que veamos paso a paso cómo plantear una diálisis peritoneal. El líquido peritoneal se satura rápidamente. Vamos a ver acá uno. Sí, ahí está. Miren, por ejemplo, en el lado izquierdo de la pantalla, inicial a los 15 minutos es de 39. A los 30 minutos es de 61. A los 45 es de 67. Y a los 60 es de 81. Una saturación bastante buena de líquido peritoneal, ¿no es cierto? Esto es un estudio que hicimos en UCIBET con la doctora Noelia Villalobos, que trabaja con nosotros, y ella estaba midiendo esto justamente, o sea, queriendo replicar el esquema que vimos anteriormente. Y efectivamente eso es lo que ocurre. En este segundo paciente al lado derecho de la pantalla, vemos que a los 15 minutos tenemos un boom de 36, a los 30 un boom de 42, a los 45 un boom de 47 y a los 60 un boom de 114. Entonces, si bien a los 60 minutos es una saturación bastante aceptable, yo creo que la mejor saturación ocurre a los 30, entre los 30 y 40 minutos.
Este otro paciente, igual, a los 15 minutos tienes 85.5, a los 30 minutos tienes 109, y de ahí ya no satura más. 119, 127, no es significativo. Entonces, bueno, vamos a ver un comparativo entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿no es cierto? O sea, tomemos en cuenta que yo en mi centro tengo las dos terapias, ¿sí? Entonces, ¿cuál prefiero? ¿Cuál es más sencilla? A mí personalmente me gusta más la diálisis peritoneal. Para hacer hemodiálisis necesitas una máquina de hemodiálisis. Si no tienes máquina de hemodiálisis, no puedes hacer hemodiálisis. Necesitas un filtro, ¿sí? En este caso es un filtro F4. Este filtro de F4 tiene 0,4 metros cuadrados de superficie, si no me equivoco, o 0,6. No estoy seguro. Necesitas una línea, más o menos. El filtro y la línea tienen un volumen de 160 mililitros de sangre, ¿sí? Entonces es un volumen grande en el circuito extracorpóreo. Necesitas líquidos para diálisis peritoneal, que en este caso son un líquido ácido y un líquido base, digo para hemodiálisis, líquido básico y líquido ácido, que se van a mezclar con agua desionizada en ósmosis inversa, agua ultra purificada, para generar un dializado, ¿sí? Y se van a mezclar en el filtro, o sea, se van a mezclar en la máquina, van a pasar al filtro, y del filtro ahí va a ocurrir la diálisis. Necesitas un catéter venoso central, ¿sí? Y este catéter venoso central, bueno, es un catéter grueso, es un 7 French por 15 centímetros, el que nosotros tenemos en el Perú. Nosotros tenemos esa medida de catéter acá. Bueno, para diálisis peritoneal, ¿qué necesitamos? Necesitamos una sonda peritoneal, ¿sí? En este caso, esta es una sonda de Blade, que es la que yo utilizo acá. La compro en Colombia normalmente. Y bueno, ahora estuve en Turquía hace poco, tuve la oportunidad de visitar una clínica veterinaria donde bueno, hicimos un poco de diálisis peritoneal, hablamos con la gente, con los colegas ahí de diálisis peritoneal, y ellos me mostraron, y de hecho hicimos la instalación de una sonda pigtail. Interesante el tema porque es mucho menos invasivo, pero para mí Blake sigue siendo la mejor, ¿no? O sea, Blake es una sonda lineal, no es una sonda, es plana, ¿sí? No es circular. La pigtail, a pesar de que se pega muy bien al peritoneo y anda bien y la colocación es menos traumática, creo que también tiene muchos problemas con la obstrucción. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues líquido dializante, porque básicamente de eso se trata. La sonda, el líquido dializante, en este caso es un líquido preparado por una empresa que se llama Baxter. Les decía de la solución Baxter, que es como que la más comercial. También hay en otras marcas, hay en Fresenius y en otras marcas, pero básicamente lo que es glucosa con agua. Y bueno, otra cosa que necesitamos para una de peritoneal es una bolsa de colecta para recibir el drenaje peritoneal. Luego una llave 3 vías para hacerla completamente cerrada en un sistema ENI. Una bomba de infusión para infusionar el líquido peritoneal. Y bueno, las diferencias entre una hemodiálisis y una diálisis peritoneal, o sea, son amplias, ¿no? Una hemodiálisis necesita un equipamiento especial, necesitas máquinas, necesitas más cosas, mientras que una diálisis peritoneal es tecnológicamente simple, no es nada del otro mundo. Y bueno, para hacer una hemodiálisis necesitas un requerimiento, necesitas recibir entrenamiento especial, ¿sí? Necesitas entrenamiento que, bueno, son unos años de entrenamiento y de hecho tener la casuística para poder practicarla. La diálisis peritoneal, en cambio, sí es muy trabajosa, ¿sí? Porque estamos hablando de 36 horas o 48 horas sin parar, ¿sí? Ambos son útiles para eliminar los desechos, ¿sí? Ambos son útiles para esto. La hemodiálisis es mucho más rápida, demora de 4 a 6 horas, 7 horas, 8 horas tal vez, y la hemodiálisis demora días. La diálisis peritoneal demora días. Entonces, sí hay diferencia entre una y otra, pero de hecho, mucho más estable es la diálisis peritoneal.
Bueno, ¿cuándo prescribimos diálisis peritoneal? En un paciente que tenga una enfermedad renal aguda, una injuria renal aguda, oligúrica, o sea que está produciendo poca orina, o anúrica, que ya no está produciendo orina. En un paciente con una enfermedad renal crónica agudizada, también se puede prescribir una peritoneal. En un paciente con una falla renal postrenal, para eliminar el potasio y la urea y todo esto, si es que los riñones no están andando correctamente. En intoxicaciones por etilenglicol, etanol o barbitúricos, que de hecho nos van a llevar a una injuria aguda. En hiperpotasemia, encefalopatía hepática, sobrecarga de volumen, es ideal para pacientes pequeños, porque de hecho en pacientes muy grandes es muchos fluidos que hay que manejar y se hace más complejo. Y es ideal que vaya en pacientes lo más estables posibles. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, elegir el catéter, ¿no es cierto? Lo primero es elegir el catéter. En nuestro mercado, lo que tengo a la mano es esto, eso que le muestro. Uno es una sonda Nelaton urinaria, es una sonda semirrígida, circular, que es de un material duro, ¿sí? Hay muchos calibres, hay muchos tamaños, se puede trabajar bien, pero es circular. También tenemos una sonda Foley, que es una sonda circular muy blanda, ¿sí? Puede ser de goma o de silicona, hay varios calibres y va bien, ¿sí? Pero es muy blanda y es circular. Y también tenemos la sonda Blake, que es una sonda plano, es una sonda plana de silicona. Hay en varios tamaños, en 2 o 3 tamaños, y es una sonda lineal, no es tubular. A mí personalmente me gusta Blake. Si no tengo Blake, me iría con Nelaton. Y si no tengo Nelaton, ya caballero con Foley. Pero de hecho Blake es siempre la primera elección. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a colocar la sonda peritoneal. Para esto hacemos una microlaparotomía, entramos al abdomen, acá entramos al abdomen, en la foto de la mano derecha, entramos al abdomen con un corte muy pequeño, colocamos la sonda hacia caudal, más o menos hacia, con el tamaño debe ser hasta llegar a la vejiga, ¿sí? Y ahí hacemos una sutura para cerrar esta sonda dentro del abdomen lo más herméticamente posible. Ok, de ahí hacemos una tunelización. Las sondas Blake actualmente vienen ya con un trocar para hacer la tunelización, o sea, es mucho más fácil. Pero esta foto es de cuando no había todavía el trocar y había que hacer la tunelización. La tunelización básicamente es para impermeabilizar el ingreso de la sonda, ¿sí? Tiene que ser lo más impermeable posible. Así es como queda la colocación de la sonda. Ese es el punto el punto que está, la sutura que está hacia la mano izquierda es donde está la microlaparotomía, y la de la mano derecha está una sutura, ahí debería ir una zapatilla romana como para sostener la sonda en su posición. Y finalmente se coloca una llave de 3 vías para impermeabilizar, para cerrar el sistema y que no se abra durante todo el tiempo que sea necesario. Solamente movamos la llave, ¿no? De 3 vías. A ver. Así es como nosotros mantenemos a los pacientes. Como ven, son perros pequeños. Y con esta forma de manejo es más fácil porque lo mantenemos controlado. De hecho, si se dan cuenta, tienen calentador de fluido, algunos necesitan tener un monitor a la mano, y todo debe estar muy controlado. En el caso de diálisis peritoneal, lo que hacemos es que ponemos un paciente, una persona y un paciente. Una persona que se encarga exclusivamente de este paciente, porque tiene necesidades, va a comer, va a defecar, va a orinar en el mismo espacio, tiene que estar limpio, hay que hacer los cambios en sus momentos, y por eso necesitamos que el que se encargue de la peritoneal se quede ahí con ese paciente todo el tiempo.
Bueno, hay que elegir el dializado. ¿Qué dializados tenemos en el mercado? Tenemos una solución al 1.5, una solución baja en calcio al 2.5% y una solución al 4.25. ¿Para qué utilizamos estas? Si quieres ultrafiltrar al paciente, pues necesitamos una solución más concentrada. La glucosa, la dextrosa en la solución va a jalar las moléculas. Entonces, al haber más dextrosa en el líquido peritoneal, va a jalar las moléculas y va a jalar el agua del paciente. Entonces, si tú tienes un paciente que está con sobrecarga de fluidos, vas a sacarle esa agua a través del peritoneo. En este caso, la dextrosa es el secreto de la diálisis peritoneal y es algo que hay que entender, no es algo tan complejo, es difusión, ¿sí? Bueno, ¿qué cosa lleva una solución de diálisis peritoneal? ¿Lleva cloruro de sodio o solución de lactato de Ringer? Lleva dextrosa a la concentración que quieras llevarla. Si quieres hacer una concentración de 1.5, le das 30 ml de dextrosa al 50% en una botella de litro. ¿Sí? Si quieres una de 2.5, lo logras haciendo una mezcla de 50 ml de dextrosa al 50% por litro. Puedes ponerle magnesio, bicarbonato, heparina, potasio, lo que tú desees, pero básicamente necesitas agua y azúcar. Puedes prepararla como la señora Molientera, ¿no es cierto? O sea, tú mismo puedes preparar tu solución de diálisis peritoneal. Sé que en algunos países no venden la solución y les toca preparar su propia solución. A nosotros sí nos venden, claro, el mercado negro nos vende, pero sí lo conseguimos. Sale dializado, dice. Bueno, ¿cómo hacemos un protocolo de diálisis peritoneal? Este es una comparación de 3 protocolos de diálisis peritoneal. El primero es de la doctora Mari Lavato, de los Estados Unidos, el doctor Alexandru es de Rumanía, y bueno, el protocolo que nosotros utilizamos en UCIBET. Las cantidades de líquido dializante que entran, ¿sí?, son muy variables. Fíjense que la doctora Mari lo hace entre 5 y 20 ml. El doctor Alexandru de 3.75 a 7.5, muy poquito. Y nosotros lo hacemos entre 10 a 20 ml por kilo al inicio de las primeras 24 horas. Después de las 24 horas, los volúmenes se doblan. Se doblan. Y lo que también ocurre es que el tiempo de reposo se disminuye después de la hora de la... el tiempo de reposo aumenta después de la hora 24. Entonces, siempre se llena en 10 o en 15 minutos. Debe reposar de 30 a 40. Nosotros lo hacemos reposar 30 minutos porque llenamos en 15. Nosotros llenamos en 15, reposamos 30 y drenamos en 15. Entonces, durante el primer día de diálisis peritoneal en un paciente, le estamos haciendo 24 lavados peritoneales. Es un montón, ¿no es cierto? Entonces, como se dan cuenta, es trabajoso. Pero es una técnica que vale la pena, ¿sí? Vale la pena hacerla. Ya vieron cómo se instala un catéter. Este es básicamente el planteamiento de una diálisis peritoneal, cómo hacerla, y creo que funciona bastante bien. De hecho, al inicio es más intenso. Cuando hacemos las primeras diálisis peritoneales era mucho más intenso, las primeras de 6 a 8 horas. Pero ahora ya no es tan intenso. O sea, ahora hacemos las primeras 24 horas, tienes la misma intensidad. ¿Sí? Las terapias no duran más de 5 días. Es como nosotros lo hemos trabajado. Sin embargo, sé que el doctor Alexandru de Rumanía, de la Universidad de Bucarest, ha hecho un trabajo con una terapia de meses. El doctor Arturo Isla en Chiclayo también hizo una terapia de meses y les ha ido bien, ¿sí? Yo personalmente no soy partidario de eso, pero es cosa de probar, ¿sí? Todo el manejo de la sonda debe ser lo más limpio posible, ¿sí? Guantes estériles, tapabocas, nada de contacto de líquido con el exterior. El líquido debe entrar a temperatura ambiente, digo a temperatura del paciente, ¿sí? Porque si entra el líquido más frío va a bajar la temperatura del paciente y al bajar la temperatura baja el metabolismo. Entonces no es tan efectivo este peritoneo. Hay que
medir el líquido que recuperamos, ¿sí? Hay que medir el líquido que se recupera porque puede ser que se esté quedando un poco de líquido o la reabsorción nos puede estar jugando una mala pasada. Para esto hay que pesar al paciente varias veces al día. Hay que pesarlo 6, 8, 10, 12, 14, 24 veces al día para estar seguro que no está ganando peso, ¿sí? Porque un paciente que pesa 10 kilos a la hora 0 y 11 kilos a la hora 24, no es que subió 1 kilo de masa muscular. Lo que pasa es que se quedó el agua dentro del paciente. Y bueno, si tienes un ecógrafo a la mano, ecógrafo todo el día. Este es un esquema de cómo funciona el sistema ENI, ¿sí? Fíjense que solamente se mueve la perilla de la llave 3 vías. En ningún momento se desconecta al paciente. Entonces, entra el líquido peritoneal, permanece el líquido un tiempo dentro del cuerpo y luego se drena y se le da un tiempo. En nuestro caso es 15 minutos de ingreso, 30 minutos de reposo, 15 minutos de drenaje. Y con eso nos ha ido bastante bien. Hay que hacer exámenes de sangre todo el tiempo, ¿sí? O sea, si tú quieres hacer nefrología bien hecha, debes hacer exámenes de sangre todo el tiempo, porque es la única forma de saber si está funcionando o no está funcionando. Cuando no tenemos analítica, estamos trabajando a ciegas y no tiene sentido. Tenemos las herramientas. O sea, en Lima tenemos, no sé, 20 laboratorios que te miden analítica sanguínea y las máquinas ahora son muy accesibles. Entonces, de hecho, vale la pena tener tu máquina en el consultorio. Lo que se espera en las primeras 24 o 48 horas es una reducción razonable del boom del 30%, 25 a 30% del total inicial. O sea, estamos hablando de una tasa de reducción de urea del 25 al 30% en las primeras 24 o 48 horas. Si es que no tienes esa tasa de reducción, cosa que lo dudo, la verdad es que no tiene mucho sentido continuar, ¿sí? Pero, entonces hay que medir tu tasa de reducción de urea cada 24 horas al menos. En estos dos casos vemos, por ejemplo, este paciente que se llama Olivia, que entró con más de 20, con un boom, entró con más de 20 creatinina y a las 24 horas tenía una creatinina de 16.3, o sea que hubo reducción. Con el boom de más de 180 no podemos saber mucho porque puede ser 181 como puede ser 500, ¿sí? Pero bueno, finalmente esta gata está viva y anda todo bien. En este otro caso, que fíjense que ahí estoy usando una sonda de Foley porque no tenía otra a la mano, y pues cuando no hay, pues tienes que trabajar con lo que tienes, ¿no? Esta fue, de hecho, hace unos años y es como que una de las primeras peritoneales que hicimos. La reducción del boom bajó de más de 180, que no sabemos si es 181 o 3000, a 107, 24 horas. Entonces, la tasa de reducción de urea es bastante buena. Hay que elegir bien al paciente. No todos los pacientes son candidatos, ¿sí? Fíjense estos dos pacientes. Uno tiene un peritoneo hermoso, nacarado, vascularizado, y el otro tiene peritonitis. O sea, a un paciente con peritonitis no le vas a hacer diálisis peritoneal, porque no tiene sentido. Ese peritoneo está inflamado, y si está inflamado, está en disfunción, ¿sí? Entonces, si tiene disfunción del peritoneo, no le vas a hacer diálisis peritoneal, no va a servir. Hay que revisar el líquido peritoneal, no se debe contaminar. Si el líquido se comienza a contaminar es porque lo estamos haciendo mal. De hecho, el color del líquido que obtenemos, el del drenaje, no tiene por qué variar. Va a ponerse un poquito lechoso en el paso de los días, pero si es que nosotros hacemos una revisión citológica con una tinción 15 de líquido, nunca deberíamos encontrar esta cantidad de bacterias. Eso es porque hay contaminación. Otra complicación es que se retiene el líquido. Fíjense en este paciente. Este es un paciente Golden Retriever, ¿sí? A ella le hicimos diálisis peritoneal porque en ese momento es lo que tenemos a la mano. Y si se dan cuenta, lo que tiene en el abdomen es una sonda de Nelaton, ¿sí? Porque con eso es con lo que trabajamos con lo que tenemos a la mano.
La retención de líquido ocurre en el 30% de perros y en el 70% de gatos. El catéter se puede bloquear, por eso la sonda de Blake es la mejor. Esa no se bloquea, porque no es tubular. Tiene varios caminos de drenaje, entonces por ahí que funciona mucho mejor. Y el ecógrafo es esencial, hay que estar siempre chequeando ecográficamente al paciente. ¿Qué más puede pasar? Puede pasarse el líquido dializante hacia el tejido subcutáneo. Puede ocurrir y es un problema. ¿Puede haber hipoalbuminemia? Por supuesto que sí, porque también el líquido peritoneal se va a llevar la albúmina del cuerpo. ¿Puede haber hipocalemia? Por supuesto que sí, porque es un electrolito que sí pasa, ¿sí? ¿Puede haber deshidratación aguda? Claro que sí, y sobre todo si manejas mal las dosis o las dosis de la concentración. ¿Puede ocurrir efusión pleural? Sí, por producto de la hipoalbuminemia, alguna vez ha ocurrido. ¿Puede pasar el shock y la muerte? Por supuesto, el paciente está completamente inestable. O sea, es un paciente que si estás entrando en una terapia de reemplazo, no es porque quieres y te gusta, ¿sí? Es porque el paciente lo necesita. Entonces, en todo momento hay riesgo de muerte. Bueno, entonces, después de haber escuchado esto, es simple. La diálisis peritoneal es una terapia útil en la clínica diaria, la podemos hacer, no es compleja, ¿sí? Es una terapia de bajo costo, no necesitas equipamiento sofisticado. ¿Lo puedes hacer solo con cloruro de sodio? Sí, por supuesto, lo puedes hacer solo con cloruro de sodio. ¿Lo puedes hacer solo con lactato? Por supuesto que sí, lo puedes hacer solo con lactato. ¿Y necesitas equipos para esto? No, no necesitas equipos, todo es muy sencillo. Permite manejar pacientes agudos de una manera efectiva. Piensen en esta reducción de urea, o sea, una tasa del 30% en 24 horas, wow, eso está bastante bien. Y a veces, de hecho, les aseguro que es mucho más. Pero sí es una terapia muy, muy, muy trabajosa. Y de hecho es muy necesario que cuando vas a hacer peritoneal, trabajes en equipo. No se te ocurra hacerlo tú solo, porque te vas a terminar estresando, porque esto es una vez cada hora por 24 horas, ¿sí? Al menos, o sea, 24, 48, 72, lo que sea necesario. Pero eso es para trabajar en equipo, como todo, ¿sí? O sea, los médicos veterinarios tenemos que trabajar todo en equipo. No hacemos no podemos saberlo todo, ¿sí? Así que, bueno, es básicamente eso lo que quería hablarles de diálisis peritoneal. Esto es parte del equipo de UCIBET. Nosotros cuando trabajamos en medicina crítica y urgencias y nefrología hace unos años, y bueno, muy, muy feliz de haber hablado sobre este tema que me gusta tanto, porque a mí la peritoneal me encanta. Así que nada, si tienen alguna pregunta, creo que ahí vamos a poder responder. Gracias.